En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con algunas preguntas que mandaron al correo y luego ya pasaríamos al contenido propio del día de hoy. Bien, ¿el ser hombre o mujer es entonces un accidente de cualidad del ser humano? Bueno, depende, ¿no? Em, Esto de la sustancia hay que entenderlo desde diferentes aspectos, lo que hemos estado hablando de sustancia y accidentes. La sustancia, bueno, el compuesto de sustancia y accidentes es el primer contacto metafísico que tenemos con la realidad en cuanto tal. Entonces, al hablar de sustancia, por ejemplo, Aristóteles distingue sustancia primera y sustancia segunda. Y la sustancia primera sería la de este objeto, que es un modo sustancial de la existencia. Y al hablar de sustancia segunda, sería cómo de este objeto captamos la esencia. En este caso, la esencia vaso. La esencia vaso está captada de un ente en particular que tiene una sustancia primera, sustancia en sí misma. Entonces, hablando de la sustancia hombre, estaríamos hablando de una sustancia segunda. Diferente si estuviésemos hablando de la sustancia de Vicente Eliamar, que sería una sustancia primera. Entonces, por poner otro ejemplo que tiene que ver con las clasificaciones incluso taxonómicas, ¿no? Eh, Hablamos de las diversas sustancias, que es un modo sustancial particular donde se manifiesta una esencia y que la esencia es la que viene a delimitar. Entonces, por ejemplo, hablando de mi mascota que se llama Frida. Frida es un animal. Entonces, un animal tiene una, bueno, más bien, la noción animal tiene una sustancia propia, sí, pero le estaríamos llamando una, o sería, nos estaríamos refiriendo más bien a una sustancia segunda. ¿En qué sentido? Que no estamos hablando de Frida en particular, que es mi perrita Border Collie, ¿no? No estamos hablando de Frida en particular, sino de animal. Es una noción muy amplia, entonces a mayor extensión, menor comprensión. Es decir, al hablar yo de animal, estoy hablando de todos los animales, absolutamente de todos, y sin embargo, todos los animales, sean mamíferos, sean insectos, sean lo que sean, poseen algo en común que los identifica con esta sustancia, o más bien con la esencia de ser animal. Entonces, pues animal es un organismo vivo, como lo es la planta. La planta también es un organismo vivo, pero que tiene la capacidad de sentir, de removerse, tiene un movimiento local, de reproducirse, también las plantas lo tienen, pero entonces un organismo vivo con capacidad de reproducirse, con sensibilidad y capacidad de movimiento local. Claro que no estoy hablando de una definición académica, ¿no? Pero estamos haciendo el intento. Entonces, estamos en una mayor extensión, pero la comprensión que tenemos del concepto es demasiado amplia, porque todos los animales caben aquí. Entonces, reducimos la extensión, ya no hablamos de animales, sino hablamos de animales mamíferos. Estamos disminuyendo la extensión, profundizando la comprensión y ahora en esta delimitación más corta, estamos ahondando en detalles. Pues bueno, los mamíferos son animales que tienen una reproducción
sexual y que poseen mamas para amamantar a sus crías. Entonces ya aquí caben todos los mamíferos. Otra vez, estamos hablando de una sustancia segunda, aplicable a la sustancia de Frida, que es mi mascota. Hago así porque aquí está, siempre en las clases la tengo que tener aquí si no hace mucho ruido. Este, entonces, estaríamos hablando de una sustancia de todos los mamíferos, que en cuanto a sustancia segunda le compete también a Frida, pero no estamos hablando de la sustancia primera. Otra vez disminuimos aún más la extensión, aumentamos la comprensión al decir no solamente mamífero, sino decir también, bueno, carnívoro y canino. Entonces ya estamos reduciendo, pero aún así nos estamos refiriendo a sustancias segundas. Hasta que llegamos a este ente en particular que se llama Frida, estaríamos hablando de una sustancia primera. De forma análoga, cuando hablamos de hombre, podemos hablar animal, cabe en la noción más amplia, eh, y por lo tanto con menor comprensión de animal, o sea, Frida y yo y la cucaracha pueden entrar en esta concepción más amplia de animal, sí. Pero luego cuando decimos animal racional, se reduce abruptamente ya a solamente individuos de la especie humana. Y entonces ya estamos reduciendo la extensión, aumentando la comprensión. Pero al decir hombre como ser humano, estamos hablando otra vez de una sustancia segunda, porque no es este ente en particular. Si dijéramos hombre eh, o persona humana masculino, estamos reduciendo a prácticamente la mitad de la población humana, o femenino, pues lo mismo. Entonces, ¿qué cualidades encontramos? Bueno, todavía no estamos refiriendo a una sustancia segunda porque no es del ente en particular. Ya cuando hablamos de este, Vicente Leamar, pues un animal racional, eh, con capacidad no sé qué, ser humano nacido en tal lugar, en tal fecha, y ya estamos hablando de Vicente Leamar de mí. Ahí ya estamos hablando de una sustancia primera, porque la sustancia se refiere a la existencia real de los entes. Y por eso sustancia segunda, hablamos de algo más generalizado que en cuanto a sustancia le compete a todos los miembros de esta categoría, pero no, no de forma exclusiva a la particularidad de un individuo. Esa particularidad del individuo es sustancia primera. Entonces, respecto a esta pregunta de ser hombre o mujer es accidente en cualidad del ser humano, pues si hablamos de la sustancia ser humano, el, naturaleza humana, vamos a decir naturaleza humana, puede ser del sexo masculino o del sexo femenino y sigue siendo naturaleza humana. Sí, o sea, puede ser una u otra. Sin embargo, en cuanto a accidente, no es mutable, que sería la propuesta de la ideología de género. O sea, yo puedo mutar mi ser varón por ser mujer, por ser género fluido, por ser no sé cuántas combinaciones posibles. Bueno, ahí no estaríamos hablando de un cambio meramente accidental, que de entrada no es posible, ¿no? Que por la constitución misma de los accidentes, hay accidentes que son más mutables o menos mutables. Pero bueno, entonces, mmm, puede ser accidental el ser hombre o mujer respecto a la naturaleza humana, sí, pero aún así estaríamos hablando de una sustancia segunda. Bien, siguiente pregunta. Cuando muero, no dejo de ser yo, aunque la sustancia cambie. O filosóficamente sí, pero teológicamente no. Me refiero a que dejo de existir terrenalmente, pero sigo siendo yo. Después de que el Señor venga, volveré a tener mi cuerpo y estaré en la gloria o condenación en cuerpo y alma, o sea, yo. Ok. Decíamos, creo que lo mencionamos la semana pasada, mi conciencia, mi yo reside en el alma. O sea, conciencia no solamente como valoración moral de mis actos, sino conciencia en cuanto a la claridad de que yo soy yo. Entonces, ese yo, esa claridad de que yo soy yo, reside en el alma. Entonces, la muerte, que es un hecho más aparente que real y afecta solo al cuerpo, no afecta solo el alma. Perdón,
afecta solo el cuerpo, no afecta al alma. Entonces, ¿cuál es la definición filosófica, guión teológica de muerte? Separación de cuerpo y alma. ¿Quién muere? El hombre. El hombre en su vida física o temporal. Eso es verdad. Entonces, nos preguntábamos ya de la afirmación filosófica de Aristóteles, ¿qué es el hombre? Es la unión sustancial de alma y cuerpo. Entonces, no podemos decir que al acontecer la muerte, que es separación de alma y cuerpo, se modifica la sustancia, porque entonces dejaría yo, dejaría de ser ser humano. Sin embargo, sí podríamos decir que hay una sustancia humana incompleta. Y aquí fue la gran limitante de Aristóteles, porque Aristóteles estaba claro que para que existiera la sustancia hombre tenía que existir o coexistir en un mismo sustrato alma y cuerpo. No puede haber hombre si no hay alma y cuerpo. Recordemos que en contraposición con Platón, su maestro, que decía que el hombre es alma encarcelada en un cuerpo. No, el hombre es alma y cuerpo. ¿Y qué es muerte? Separación de alma y cuerpo. Y entonces Aristóteles se planteó esta cuestión. Entonces yo soy incompleto al quedar solo en alma. Platón diría que soy completo, porque como el hombre es un alma encarcelada en un cuerpo, incluso sería más hombre, más plenamente humano al morir o al hacer filosofía. Y Aristóteles decía, no, queda una sustancia humana incompleta. Pero, ¿cuál es el asunto? Que Aristóteles no supo cómo resolver el problema a nivel filosófico, porque bueno, ¿y qué va a pasar con la sustancia hombre? Queda incompleta, ¿no? Viene Santo Tomás de Aquino, que agarra a Aristóteles, lo revisa, porque había versiones de Aristóteles muy condicionadas, erróneas, y entonces al Santo Tomás tomar esto, dice, de manera que se le exige, o más bien el alma exige, incluso a nivel filosófico, la reunión, vamos a decirlo así, la unión de su cuerpo con ella. ¿Para qué? Para que sea la sustancia hombre completa. Por lo tanto, filosóficamente se exige la resurrección. A lo mejor no con este término, porque es un término teológico, pero digamos, se exige la vuelta a la unión del alma con su propio cuerpo, aunque no se llama la resurrección, a nivel filosófico quiero decir. ¿Se entiende esto? Porque la sustancia hombre ha quedado incompleta y exige la reunión con su cuerpo. A nivel teológico sabemos que cuando Cristo vuelva, hará resucitar a todos. La resurrección de Cristo afecta, es decir, implica a toda la raza humana, todo el linaje humano. De manera que en el último día todos, absolutamente todos los seres humanos, vamos a resucitar en nuestro juicio final. Y algunos resucitaremos para la vida eterna y otros resucitarán para la muerte eterna. Pero la promesa de la resurrección alcanza para todos. Entonces yo sigo siendo yo, perfectamente yo. Aquí habría que agregar que el alma sigue siendo consciente. Es decir, la muerte, aunque se le llama descanso eterno, no es una anulación de las potencias o de las facultades. No es así. Es una claridad incluso mayor de la inteligencia porque ya no está sometida a la mediación del cuerpo, de la materia, para sus funciones. De manera que el conocimiento intelectivo será inmediato y total, no discursivo como lo tenemos ahora, sino conoceremos a la manera como los ángeles conocen. Y nuestra voluntad será como la voluntad de los ángeles también.
¿Por qué a un demonio no se le puede perdonar? Porque su inteligencia es muy clara y su voluntad muy perfecta. De manera que no había duda, cuando ellos fueron sometidos a la prueba antes de la creación visible, no había duda de las posibilidades que tenían delante de sí y las consecuencias de sus decisiones. Y por ser una voluntad tan perfecta, no puedo decir perfectísima porque eso solo compete a Dios, por ser una voluntad tan perfecta, al elegir con Dios o sin Dios para toda la eternidad, está eligiendo de modo irrevocable. Págale, por favor. ¿Qué significa elegir de modo irrevocable? Que su voluntad se queda fijada en esta elección última y definitiva. Entonces, por la naturaleza misma de la operación de la inteligencia y la voluntad del ángel, es que su estado es irreversible. ¿Se entiende esto un poco? Cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida, justo en el momento que el alma se separa del cuerpo, de forma análoga a la de los ángeles, esta voluntad quedará fijada por toda la eternidad, también con esta definición última y eterna, o con Dios o sin Dios. Esto es muy grave, ¿por qué? Porque con la falsa idea que se ha propagado de que todo el que se muere se va al cielo, pues entonces nos quedamos en un engaño. ¿Por qué? Porque, lo veremos en el tema de hoy de los predicamentos, se genera un hábito en el alma. Entonces, al tener un hábito, aunque no es correcto, pero para simplificarlo le llamo costumbre, aunque hábito es mucho más que costumbres, es un arraigo que crea modificación en el alma y entonces esta modificación es más o menos permanente, por lo menos incluye cierta estabilidad. Y de ahí viene el otro principio que dice que el árbol se cae hacia donde está inclinado, ¿no? Si esto está inclinado hacia acá y yo lo suelto, se va a caer hacia donde está inclinado. Si está inclinado hacia acá y yo lo suelto, se va a caer hacia donde está inclinado. Entonces, un ser humano, un individuo que se acostumbró toda la vida a vivir sin Dios, a ignorar a Dios en sus decisiones, incluso en las más trascendentes, a vivir cual si Dios no existiera, por lo menos es estadísticamente muy poco probable que termine inclinándose súbitamente hacia donde nunca se había inclinado en el ejercicio habitual de sus operaciones. ¿Se entiende esto? Entonces, lo explico con estas palabras. Aquel que lleva una vida sin Dios difícilmente pasará una eternidad con Dios. No imposible, no imposible, porque en Dios hay esperanza. Entonces, aquel que lleva una vida sin Dios difícilmente pasará una eternidad con Dios. De igual manera, aquel que lleva una vida con Dios, verdaderamente con Dios, no en la imaginación, sino en lo concreto, difícilmente pasará una eternidad sin Dios. ¿Y qué quiero decir en lo concreto? Que hay gente que piensa que el estar con Dios es una cuestión de emociones. Esto que es en su origen profundamente protestante, ha infectado también la práctica de la devoción católica. Pensamos que una devoción es más útil cuanto más emotiva sea. Por eso nos pasa, por ejemplo, que en la vida espiritual personal llegamos a concluir que si yo no siento nada al estar frente al sagrario o al estar rezando el rosario, mi vida espiritual está muy mal porque no siento nada. No depende de las vísceras, no depende del sentir, sino de lo objetivo. Si yo me he confesado con frecuencia, estoy en la gracia de Dios, comulgo con frecuencia, asisto a misa todos los domingos, hago mi oración diaria, estoy en comunión con Dios, sienta o no sienta. ¿Por qué? Porque se basa en lo concreto. De igual manera, si yo siento bien bonito cuando rezo, todos los días me persigno, al rezar el rosario incluso lo hago con una expresión emotiva muy intensa, Dios te salve María, pero no estoy en la gracia de Dios, caí en pecado, no me he confesado,
no estoy en comunión con Dios por más bonito que yo sienta. Entonces, por eso la cosa es objetiva. Entonces, bueno, yo sigo siendo yo, sí, y mi yo, mi alma, se queda fijada con lo que la inteligencia le pudo proporcionar en el último acto de la voluntad, antes, justo antes, o podemos decir al momento de la separación de alma y cuerpo. Ok, entonces cuando el Señor venga, ¿volveré a tener mi cuerpo? Sí. ¿Y estaré en la eternidad, sea en la gloria o en la condenación con cuerpo y alma? Sí, sí. Mi cuerpo numérico, no mi mismo cuerpo a nivel atómico, podemos decir, no se exige que sea eso. ¿Qué quiero decir? Creo que ponía el ejemplo la vez pasada. Mi piel no es molecularmente la misma piel de hace 7 días. Es decir, hace 7 días se produjo una nueva célula en la parte más baja de la piel que ha ido madurando a lo largo de 7 días y terminó por descamarse o está ya en la superficie a punto de descamarse. Entonces, no era la misma piel molecularmente, o no eran los mismos compuestos moleculares los que estaban en mi piel hace 7 días que los que están hoy. Y sin embargo, es mi piel. Entonces, porque no sé, a lo mejor un átomo de carbono que yo tengo ahora en mi hueso, por decir algo, perteneció hace 1000 años a un individuo de la India y por si se murió y la ceniza y la comida y el viento y no sé qué, ese átomo de carbono terminó por acá y de alguna manera se integró, sí, pero no es, eso no hace que yo sea yo más el individuo de hace 1000 años, yo soy yo. Este átomo de carbono es un átomo de carbono, etcétera. ¿Qué quiero decir? Luego nos planteamos situaciones que rayan en la necedad, ¿verdad? De decir, no, es que si a mi abuelita la hicieron cenizas y la aventaron en el mar, y luego una ballena se comió las cenizas de la abuela, y luego a la ballena se la comió un tiburón, y luego, bueno, primero no se debe hacer. Las cenizas se deben tratar con la misma delicadeza y respeto que se trata un cuerpo, un cadáver. Entonces, nadie en su sano juicio andaría aventando el cadáver en pedazos, en el bosque o en el mar, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se deben de tratar? Se depositan en un lugar como se hace con el cuerpo, en un cementerio, sea un columbario o lo que sea, y tampoco debe de permanecer la ceniza en casa. No, 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 jamás debe pasar eso. Nadie se quedaría con el cadáver de la abuela ahí, ¿verdad? Pudriéndose y demás. Bueno, el mismo trato se debe dar a las cenizas. Entonces, ¿qué va a pasar con la resurrección de la carne? Bueno, no importa si el Señor va a tomar esta molécula de carbono o esta molécula de carbono como parte de mi cuerpo o no. Entonces, no importa si va a ser este átomo de carbono o este átomo de carbono, yo seré yo. Y tampoco es que el Señor el día de la resurrección va a decir, híjole, me faltaron 3 gramos de nitrógeno, ¿dónde los dejé? Pues es Dios. Así como de la nada bastó su voluntad para que viniera toda la existencia, de igual manera bastará su voluntad el último día para que cada ser humano recupere su propio cuerpo. ¿Cuáles moléculas? Las que sean. Dios es Dios. Hará que las moléculas necesarias para que mi cuerpo numérico vuelva a ser mi cuerpo. ¿Qué quiere decir con cuerpo numérico? Este cuerpo y no otro. Job lo dice muy bonito. Yo mismo le veré y no otro, ¿verdad? Con estas palabras hablando de la esperanza de la resurrección. Yo mismo le veré y no otro. Bueno, pues significa eso, que yo mismo le voy a ver, es decir, con este cuerpo, con esta carne. Y entonces el alma, hay que decir, el alma separada tiene las funciones propias de la inteligencia, no las de la sensibilidad. ¿Qué quiero decir esto? A nivel sensible, nosotros pensamos en imágenes.
Por ejemplo, al decir vaso, a nivel sensible yo puedo imaginar este vaso de cierto tamaño, de cierto color, lleno hasta cierto nivel, por la imaginación. Pero en la inteligencia, la esencia del vaso está sin color, sin tamaño, sin forma particular, sino solo abstrayendo aquello que hace al vaso ser vaso en este sentido. En la inteligencia del alma separada están las nociones presentes de la abstracción, pero no de las imágenes o de la imaginación. Incluso un alma separada, o sea, en el cielo o en el infierno, experimenta la alegría o la tristeza no a nivel sensible. Nosotros al estar tristes podemos sentir cierta opresión, nudo en la garganta, lo que sea. El alma no experimenta eso, sino cuanto el daño en sí mismo de haberse alejado de Dios o la alegría en sí misma de estar en Dios para siempre. Ok, espero no haber revuelto mucho con estas cosas. Pero bueno, el alma entonces conserva eso. El alma, actualmente un alma ya separada, participa en sí de la alegría eterna del cielo o del tormento eterno del infierno. Cuando venga la resurrección de la carne y cada ser humano recupere su cuerpo, ahora no solamente será a nivel intelectual, sino incluso a nivel de los sentidos. Entonces, aunque es como muy inespecífico lo que voy a decir, pero me voy a atrever a decirlo. El alma que está en el cielo, cuando recupere su cuerpo, tendrá un júbilo mayor todavía, porque los sentidos participarán ahora de esta plenitud de Dios. Y cuando un alma condenada recupere su cuerpo, su tormento será mayor, porque ahora sufrirá este tormento también en los sentidos. No sé si se entienda esto, pero bueno, más o menos por ahí vamos. Entonces, ¿yo sigo siendo yo? Sí, aunque el alma separada no tenga la sensibilidad. Eh, la sustancia del ser humano es el ser concreto y la sustancia segunda sería cualquiera de las dos opciones de hombre o mujer, o la sustancia segunda es unidad de alma y cuerpo. Bueno, creo que ya lo expliqué. Sustancia primera es el ente en sí mismo, la sustancia de este vaso, de este mouse, de este lo que sea. Y la sustancia segunda es aquello más bien abstraído, el vaso, que hace al vaso ser vaso, etcétera, ¿no? Un ser humano se compone de alma, cuerpo y espíritu o solo alma y cuerpo. Creo que ya lo mencioné la semana pasada, recuérdenme si no. Sí, ¿verdad? Entonces, alma, cuerpo y espíritu son nociones bíblicas que incluyen siempre al ser humano en su totalidad y cuerpo y alma es desde la filosofía, que es un alma de naturaleza espiritual. Pero pueden ir al video anterior quien tenga duda todavía de esto. Bien. Les aviso que sí pueden redactar preguntas concretas de la materia en el chat, no comentarios, que no es lo mismo. Que yo hice comentarios, es que sí, fíjese, yo tenía una tía que ella criaba gatos y entonces, no, nada. O sea, respecto al contenido de la materia, cualquier duda concreta que tengan, la pueden poner en el chat y yo en el momento en que vea oportuno las respondo, sin problema. No comentarios, no pláticas. Fíjese que un padre había dicho que, no, preguntas concretas sobre la materia. Bien, vamos a hablar de los predicamentos y esperemos agotar la materia de este capítulo. Entonces, ¿qué son los predicamentos? Son modos fundamentales, bueno, más bien, los modos fundamentales, perdón, a los que se reduce la existencia real son sustancia y accidentes. Pero luego existe la sustancia como tal más 9 tipos de accidentes. La sustancia más 9 tipos de accidentes. Y entonces, por decirlo de alguna manera, acuérdense que no estamos hablando de cosas materiales, pero a veces los ejemplos materiales nos ayudan a entenderlo. Entonces, sustancia más 9 tipos de accidentes nos dan los 10 géneros supremos del ente. Por lo tanto, sería aquello necesario para realizar una descripción
de los modos reales del ser. Tenemos conflicto porque hay filósofos, entre ellos se mencionaba en los apuntes a Kant, que dicen que esto de los predicamentos o categorías, que también se llama, no son cuestiones que existan en la realidad, sino solo un concepto que permite describir. Kant es la cumbre de la filosofía moderna, que es el fundamento del modernismo o de la visión progresista que estamos viviendo en el tiempo actual. Recordamos que los grandes exponentes de las filosofías modernistas son de origen protestante, aunque algunos sean deístas o hasta ateos, se han criado en un ambiente protestante. ¿Y por qué es importante esto? Porque para el protestantismo el fundamento de la interpretación de la realidad es el subjetivismo, no la cosa en sí misma. Hablamos de la verdad. La verdad es la adecuación de la inteligencia con la realidad, con lo que existe en la realidad concreta. Para el protestante no, es el subjetivismo. Entonces, por eso Kant dice que estas categorías o predicamentos no son cuestiones que existen en la realidad, sino como conceptos a los que acudimos como palabras o maneras de entender la realidad. Se les llama predicamentos porque predican de los entes, ¿no? El sujeto, predicado, sujeto el que hace la acción, predicado aquello que hace el sujeto, que describe lo que hace el sujeto, hablando en la gramática, ¿no? Y pues pone un ejemplo muy claro, Pedro es hombre, estamos hablando de la sustancia, pero tiene a continuación 9 accidentes. Es bueno, lo cual es una cualidad, es alto, estamos hablando de cantidad relacionado con la materia, es hijo de Antonio, hay una relación, está en su cuarto, hay un dónde, está sentado, hay una posición, tiene un papel y pluma, hay una posesión, ha llegado a las 7, ¿cuándo? Hay un cuándo, está escribiendo una acción y tiene sed, está sufriendo una pasión. Entonces, todos los accidentes inhieren a la sustancia, o sea, están relacionados con la sustancia y es en la sustancia que tienen el ser. Eso veíamos la semana pasada. Pero cada accidente posee una esencia propia, a esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es y en la cual no puede ser lo que es, y por eso determina a la sustancia de un modo original. Entonces, cualidad y relación, ambas están relacionadas con la sustancia, pero cada una, digamos así, la afecta de una manera diferente. No se puede definir la esencia de cada uno de los predicamentos. ¿Por qué? Porque como son los géneros supremos del modo de ser, cuando yo voy a definir algo, tengo que ubicarlo en un género. Mamífero es un animal, o sea, hay un género superior donde yo encajo esta nueva categoría que está supeditada junto a otras categorías que también competen en esto. Pero al hablar yo de los predicamentos, estamos refiriéndonos al género supremo, no tengo algo más alto en lo cual encajarlo, porque eso más alto que seguiría se trata del ser en sí mismo, o sí, del acto de ser del ente. Entonces, son realidades inmediatas, inmediatamente captables, y entonces como tal tampoco exigen ser definidas. Ahora, estamos en un tiempo en el que la misma verdad es cuestionada en su existencia como tal, pues estamos en un tiempo en el que burdamente se exige demostrar lo evidente, ¿no? Lo que es obvio. Pero bueno, por eso también, aunque no se pueda definir estrictamente, se puede colocar en en una descripción que nos ayude a entenderlos, y es lo que vamos a buscar hacer. Entonces, los 9 géneros de accidentes son realidades a cuya esencia le conviene ser en otro, como en su sujeto. Esto ya lo hemos hablado. Y habíamos hablado los accidentes, cómo los ubicamos respecto a su origen. Esto es del capítulo anterior. Accidentes propios de la especie, accidente, por ejemplo, la figura propia del caballo o el entender en el ser humano, que es un accidente. Accidentes inseparables de cada individuo, como sería el color de la piel, la estatura, etcétera. Accidentes separables, como el estar sentado o caminar, puede estar uno o puede estar otro. Accidentes que proceden de un agente externo,
violentos como una quemadura o como un agente patógeno. Pero ahora vamos a hacer otra clasificación. Accidentes que afectan intrínsecamente la sustancia, accidentes extrínsecos y accidentes en parte extrínsecos y en parte intrínsecos. ¿Qué son estas palabras? Extrínseco, fuera de la sustancia en sí misma, intrínseco, dentro de la sustancia en sí misma. Ok. Accidentes que afectan intrínsecamente la sustancia estarían cantidad, cualidad y relaciones. Cantidad se refiere ante todo a entes materiales. Estamos hablando de entes materiales. Entonces, está relacionado entonces con la materia, obviamente, y se refiere a una cantidad determinada de las sustancias corporales, manifiestan su extensión, su volumen, su largo, alto, ancho, etcétera, peso incluso. La cualidad, el segundo accidente, hacen a la sustancia de tal o cual modo y surgen de la esencia, o todavía de manera más precisa surgen de la forma. Hablaremos más adelante de la relación de materia y forma a nivel metafísico. ¿Por qué es importante decir que proceden de la forma? Porque cuando hablamos de forma sustancial, entenderemos mejor que la forma es como tal lo que determina la materia. Esto hablando de entes materiales, pero hay entes puramente espirituales que no tienen materia, sino son solo una forma, que nosotros entendemos forma de primera instancia como silueta, vamos a decir, pero no, se refiere a otra noción de la realidad filosófica que ya profundizaremos en su momento. Entonces, la cualidad puede ser el color, la figura determinada, una forma de actuar, eh, pero como decíamos, también están en entes espirituales, ya que se refieren a la forma y se aplica incluso a aquellas formas sin materia. En el cuerpo, o en las realidades corporales, estos accidentes de cualidad dependen de la cantidad, es decir, el color. Por ejemplo, el color rojo precisa de una superficie en la cual este color exista. La dureza requiere de una masa que sea más o menos blanda para poder hablar entonces de dureza como tal. Las virtudes son cualidades, pero lo vamos a tratar un poquito más adelante. Las relaciones en cuanto a su término, también lo vamos a profundizar más adelante, son extrínsecas. Aunque afecten lo intrínseco a la sustancia, el fin del término, perdón, de esa relación es extrínseco, está fuera de mí, como filiación. Yo soy hijo, yo tengo filiación respecto a quién, a mis papás. Entonces mis papás son extrínsecos a mí, pero mi ser hijo, no se dice así, pero mi hijeidad me afecta a mí, aunque ser hijo yo lo diga en relación de a que tengo unos padres. No sé si se entiende, espero que sí. Accidentes extrínsecos son determinaciones reales, pero que no afectan a la sustancia en sí misma y siempre es en relación a otros objetos. Entonces podemos hablar del dónde, el ubi, la posición del individuo en sí mismo, situs, la posesión, algo que tengo, habitus, y el cuándo, que es una situación temporal. Entonces, el dónde es la localización de la sustancia, estar aquí o estar allá, y siempre se pone en relación con otros cuerpos. No hay como tal una modificación interior del sujeto. Si yo estoy ahorita en mi oficina, porque aquí está mi escritorio, pero luego puedo estar en mi recámara, puedo estar en la iglesia, hay un dónde diferente, pero mi ser individual, mi sustancia de ser Vicente Leamar, será esta aquí o allá o allá. La posición también es el modo de estar en un lugar. ¿Y de qué habla? De la disposición interna de las partes del cuerpo. A nivel fisiológico, esto se percibe a través de la propiocepción, es decir, receptores que están en los músculos, en las articulaciones, en los tendones, y que aún con los ojos cerrados me hacen saber dónde está, por ejemplo, la punta de mi nariz
o dónde está mi oreja, aún con ojos cerrados. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho también para captar su propia posición, que es esta relación entre miembros, podríamos decirle, pero son del mismo individuo. Por eso, disposición interna de las partes del cuerpo. Posesión es tener o poseer algo continuo e inmediato, y estrictamente solo el ser humano puede poseer. Y aquí entramos a otras elucubraciones, por ejemplo, la noción de mío, esto es mío, me pertenece, lo poseo, es propia del ser humano. El cuándo, entonces, es una situación temporal de la sustancia corpórea. Entonces, los cuerpos están sujetos a un cambio sucesivo, un antes y un después, pasan por diversos estados. Entonces, esto siempre se habla en relación con el cuerpo. Vamos a ver cómo la mayoría de estos accidentes competen más bien al estudio de filosofía de la naturaleza. Por ejemplo, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? En una definición filosófica, no es un ente que tenga existencia en sí mismo. O sea, no puedo decir, mira, aquí te traigo 2 horas de tiempo. No, no, no se puede. Entonces, el tiempo como ente en sí mismo no existe. Y sin embargo, todos tenemos la experiencia del tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Una medida de qué? Del movimiento. No estamos hablando del movimiento local. Movimiento local es de aquí a acá, sino movimiento metafísico. Ya lo veremos en su momento. Movimiento metafísico es el paso de la potencia al acto. Entonces, el tiempo es una medida del movimiento según un antes y un después. Ahora, el antes y el después, ¿dónde lo inteligimos? En el ahora. En el ahora. En este momento nos damos cuenta que antes habíamos iniciado la clase y después la terminaremos. Incluso esta explicación que acabo de dar ya quedó en el pasado. Y aquí tenemos entonces una experiencia del tiempo. Otra vez, definición que es medida del movimiento según un antes y un después. Vamos por ahí, ¿verdad? Más o menos. Entonces, hay otros accidentes que en parte son extrínsecos y en parte intrínsecos, que serían la acción y la pasión. La acción es el accidente que nace en una sustancia en cuanto que es agente, principio agente de un movimiento de otro sujeto. Yo hago una acción, cambio este vaso de lugar. Como agente, yo soy el principio del movimiento, pero ¿quién padece? Padecer es como recibir. ¿Quién padece este movimiento? Ah, pues lo recibe otro, pero mi acción fue como tal, mover el vaso, lo paso de un lugar a otro, pero fue otro sujeto, en este caso el vaso, quien padeció mi acción. Y el otro accidente sería la pasión como tal. Surgen los cuerpos en cuanto son sujetos pasivos de la actividad de otro, ¿no? Si ahorita mi perra me mordiera, viene y me muerde. Entonces yo recibo una mordida, sufro dolor, cualquier consecuencia que esto trajera, etcétera. Entonces ahí yo sería el sujeto de esta acción realizada por otro, sufrir movimiento que procede de otro. Entonces, esta acción y pasión acontecen en acciones pasajeras que fluyen al exterior, de alguna manera afectan al individuo, por eso es parte extrínseca o intrínseca. En la acción, yo soy el sujeto que realiza, otro la sufre. En la pasión, yo soy el que la sufre, otro sujeto la realiza. Las operaciones espirituales son inmanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que terminan en la misma facultad que la realiza. Yo tengo un pensamiento en mi inteligencia. ¿Dónde está ese pensamiento? En la misma inteligencia. Ok, el que haya una mayor o menor relación con la sustancia hace que se cree un orden entre los accidentes, una jerarquía. Entonces, la sustancia, dijimos, es el objeto propio de los accidentes. Y el accidente es sujeto de otro, porque ese otro es la sustancia, acuérdense. Sustancia, aquello que le compete existir en sí mismo; accidente, aquello que le compete existir en otro. Entonces,
la sustancia es el objeto de los accidentes y el accidente es sujeto de otro. ¿Cuál es ese otro? La sustancia. Un accidente está en potencia respecto con otro. Por ejemplo, la capacidad de iluminar de una bombilla eléctrica, de un foco, si está apagado, hay una potencia. Entonces, ¿pudiera estar encendido? Sí, pero el accidente de estar prendido, apagado, está dependiendo del accidente de la capacidad de producir luminosidad. Algunos accidentes pueden considerarse como causa de otros. No sé, un huevo que está crudo, la proteína que tiene en la clara no se puede absorber. La proteína debe de estar coagulada para ser absorbida, perdón. Entonces, la capacidad nutritiva de este alimento está en relación con otro accidente que sería la cocción, que es un agente externo, viene, lo modifica, lo cuece y entonces es absorbible y utilizable para el cuerpo esta proteína. Entonces, la capacidad de nutrir está sujeta a otro accidente que sería la cocción, por ejemplo. La cantidad es el primer accidente de la sustancia corpórea. Cantidad no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, sino la realidad de la materia concreta, que tiene peso, tiene volumen, tiene medidas, tiene no sé qué tanto. La cantidad, así como la estamos diciendo, es parte de las nociones de filosofía de la naturaleza. Entonces, la cantidad es el primer accidente de la sustancia corpórea. Todos los demás accidentes que se dicen en la sustancia, en las realidades corpóreas, lo son en relación a la cantidad. Lo que ya les decía, tiene que haber masa para que haya o dureza o no, o color este o color aquel. Tiene que haber un algo, una superficie, una materia concreta donde esto acontezca. No hay lo rojo, lo duro, lo blando flotando ahí. No. Entonces, en las sustancias corpóreas, la cantidad es el primer accidente y por encima de él vienen todos los demás accidentes. Entonces, los accidentes en las sustancias materiales se estudian, como ya decíamos, en filosofía de la naturaleza, pero hay accidentes que están presentes en todas las sustancias, las materiales y las espirituales, esencialmente cualidad y relación. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, ¿qué es la cualidad? La esencia hace que cada sustancia tenga un modo de ser propio. Además, esa determinación fundamental hay otras características fundamentales que son las cualidades. ¿Qué es la cualidad como tal? En definición, cualidad, dos puntos. Es un accidente que modifica intrínsecamente la sustancia en sí misma. Podríamos decir, accidente que modifica intrínsecamente la sustancia. Punto. Porque en sí misma pues, significa lo mismo que intrínseca. Entonces, es un accidente que modifica intrínsecamente a la sustancia. Esto no significa que haga que la sustancia deje de ser y sea otra. No, no, no. Porque esta modificación puede decir como perfección. Es decir, un ser humano débil hace ejercicio y se convierte en un ser humano fuerte. Entonces, aquel que era débil ahora es fuerte. La sustancia ha sido modificada, mas no cambiada. No es lo mismo. O sea, no transmutó en otra sustancia, sino que esta misma sustancia, en un aspecto muy particular, que es la fuerza, alcanzó una mayor perfección. Queda claro esto, ¿verdad? Más o menos, espero que sí. Entonces, es el único que cualifica o configura la sustancia. Entonces, la cualidad sigue a la forma sustancial, forma, materia y forma. Son otro tema, son nociones que ahorita no tenemos por qué entender, pero más adelante lo haremos. Pero está relacionada entonces esta cualidad con la forma sustancial, por eso está tanto en las sustancias materiales como en las espirituales. Cualidad y relación son los únicos accidentes que están en las realidades espirituales. Entonces, por eso un ángel es una realidad espiritual, no puede tener color, forma, tamaño, posición, incluso estrictamente estar aquí o estar allá no es propio de los ángeles.
¿Por qué? Porque por no tener materia, porque ya dijimos que cuando hablamos del ubi, de la ubicación, lo estamos diciendo en relación de un cuerpo ante otro, la relación, un cuerpo en relación al otro, ¿no? Yo estoy dentro de esta casa, yo estoy dentro, esa es mi ubicación, estoy dentro de esta casa. Entonces, el ángel como tal no está dentro de la casa o fuera de la casa en el sentido de que no tiene un cuerpo material. Por eso no puede estar aquí o allá. ¿Sí se queda más o menos claro esto? Aunque puede estar conmigo, porque por su intercesión se hace presente. Y esta realidad espiritual me puede acompañar, aunque no esté aquí o acá, pero me acompaña. Entramos en un conflicto, por ejemplo, al hablar del cielo o del infierno, porque ahí están las almas. Entonces, un alma glorificada en el cielo, un alma condenada en el infierno, no está aquí o acá, porque en cuanto a alma sin cuerpo, no tiene una ubicación espacial. Por eso es que se ha hablado del cielo y del infierno más que como un lugar, como un estado. Sí, pero en el cielo ya está actualmente el cuerpo glorioso del Señor Jesús, el cuerpo glorificado de la Virgen María. Entonces, esos cuerpos glorificados, aunque se les llama cuerpos espirituales, en cuanto al dominio total y absoluto del espíritu sobre la materia, entonces ya no tienen necesidades fisiológicas como comer o dormir o beber agua, pero son al mismo tiempo cuerpos materiales. Por eso el Señor Jesús cuando se aparece dice, toquen y vean que soy yo. O le dice a Tomás, mete aquí tu mano, mete aquí tu dedo, porque era él en su cuerpo humano que necesariamente incluye la realidad material. Entonces, aunque es propio hablar del cielo y del infierno como un estado del alma, también hay cierta localización por esta presencia material ya de los cuerpos del Señor Jesús, de la Virgen María y algunos otros santos que se han colado. Yo no sé qué pasó con Elías, yo no sé qué onda con Enoch, ya deben estar ahí probablemente, pero como no tengo el checklist del cielo, pues no puedo afirmarlo categóricamente y como tal en materia de fe, aunque sí, podemos tener indicios de que ellos están allá. Pero cuando venga la resurrección de la carne, ya dije, todos vamos a resucitar, entonces los cuerpos estarán ahora sí, en un lugar físico, sea el cielo, sea el infierno. O sea, bueno, no sé si decir lugar físico, pero sí con cierta relación espacial. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede estar en la nada. Ya al tener un cuerpo tiene una relación, ¿no? Y por lo menos esperamos llegar a la gloria del cielo, el cuerpo de uno con el cuerpo del otro, los que estemos en el cielo, estaremos en relación, ¿no? Una relación material, sí, pero bueno, ya en el cielo que nos encontremos, ahí discutimos de esto. A ver cómo le hacemos. Entonces, eh, especies de cualidades. Cualidades pasibles hacen a la sustancia susceptible de padecer. Pasión, significa esta capacidad de recibir, no está relacionada con sufrir en el sentido de dolor, sino de padecer como posibilidad de recibir. Pasibles que es modificable. Ujú. Una de las nociones de pasión, claro que también incluye la de sufrimiento, incluye la de ímpetu, incluye la de no sé qué tantas cosas, pero aquí, a nivel filosófico, pasión es la capacidad de recibir, ser susceptible de recibir o ser modificado por otro. Entonces, en las sustancias físicas hay una alteración física que puede acontecer. Los cuerpos pueden alterarse en relación a estas cualidades. Hay unas más estables, otras más transitorias. Este, por ejemplo, el más estable, creo que era aquí donde se hablaba así, el color de la piel. Podría modificarse, sí, pero no fácil. Vamos a pensar en un vitiligo. El vitiligo me puede modificar el color de la piel, pero es un proceso generalmente largo y no siempre total. A diferencia de la ruborización, me afecta el color de la piel, pero de una forma transitoria. Me avergoncé,
se me pusieron un poco coloradas las mejillas, pero eso se va a pasar, ¿no? Entonces hay unas más estables que otras. En cuanto a forma y figura, delimitan a la cantidad dotándola de dimensiones y contornos. Entonces, la figura es el contorno natural de una sustancia corpórea y la forma habla de la adecuada proporción y adecuada y correcta proporción de las partes que la tornan agradable. Entonces, esto está relacionado con la belleza. En este sentido, podemos decir en cuanto a la figura, mira un perro y distinguimos todos estos son perros, pero entre todos, yo no sé si ustedes vieron el meme de Chilaquil, un perro que tenía así los dientes por sin ningún lado. Entonces, pues, sí, podemos decir, un perro francamente feo. Entonces, tiene la figura, pero la forma no está tan adecuada, aunque seamos capaces de identificar la figura. O podemos decir, este individuo de la raza humana está en forma, entonces Doce con 39. está más cercano al ideal que de este tipo de sustancia se espera, ¿verdad? Entonces, la figura, aquello que nos hace percibir que aquello es lo que es, y la forma es la perfección de esta figura que la hace más agradable. Las potencias operativas son determinaciones que capacitan a la sustancia para desarrollar algunas actividades. También se les puede llamar facultades. En el ser humano, en los entes los entes que poseen espiritualidad, que caben tanto los seres humanos como los mismos ángeles, incluso Dios, cabe la inteligencia, la voluntad y la memoria. En Dios no hay memoria. Decimos que en Dios no hay memoria, no por esta explicación bonita de que el Señor olvida todos mis pecados, que es verdadera cuando hay arrepentimiento. El Señor olvida todos mis pecados. No decimos en ese sentido que Dios no tiene memoria, sino que no la necesita. ¿Por qué? Porque es eterno. Entonces, para Él el antes y el después no le afectan en lo mínimo, porque es omnisciente, todo lo conoce, y por lo tanto también Dios posee la presciencia. Dios puede conocer todo lo que va a suceder y todo lo que en el futuro podría suceder, aunque no suceda. Dios los conoce a perfección. Entonces, como Dios conoce todo hacia el futuro y hacia el pasado, y por ser eterno, está para Él tan presente el instante de la creación como el día final en el retorno de Cristo. Esto no significa que haya mundos paralelos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, en otro universo, en el multiverso 2 allá ya aconteció la parucía y entonces Cristo ya vino, ya juzgó y nosotros todavía no nos damos cuenta y podemos viajar en el tiempo. No estoy diciendo eso. Él, como conoce todo lo que es, todo lo que será y todo lo que podría ser, conoce a la perfección el juicio final tal cual se va a celebrar, en figura y en fondo. ¿Por qué? Porque es Dios. Esto nos trae muchos conflictos, ¿no? Porque, a ver, entonces Dios sabe quién se va a salvar, sí. ¿Sabe quién se va a condenar? Sí. Entonces Dios predestinó a unos a la condenación. No. Eso es protestante de Calvino. Es calvinismo, ¿no? Dios predestina a unos para la salvación y otros a la condenación. Es perverso y es calvinista. La iglesia sí enseña que Dios sí predestina a la salvación, pero nunca a la condenación. Y el que se salva por gracia, y el que se condena por sus propios actos se condena. Es un misterio muy grande. Pueden estudiar de San Agustín dos documentos, no sé si ya los mencioné aquí, predestinación de los santos y la perseverancia final, el don de la perseverancia final. Este tema se trata ahí. Sí somos predestinados a la salvación por la gracia de Dios, pero nadie está predestinado a la condenación. Entonces, ¿cómo sabe Dios quién se va a condenar? Pues por esta eternidad, omnisciencia y presciencia. No significa que lo produzca. Es como si yo veo un niño chiquito que todavía tiene un caminar un poco torpe, acabo de trapear la casa, está muy húmeda, caminando por ahí, sé que se va a caer. Bueno, nosotros estamos conjeturando, obviamente, pero para darnos una idea de lo que estoy hablando, Dios lo sabe con claridad y perfección. No lo intuye. Y en ese sentido es interesante,
¿Dios conoce el futuro? Sí. Dios conoce a la perfección el futuro. Lo puede preanunciar si Él quiere, sí, cuando quiera y como quiera. ¿El demonio conoce el futuro? No. El demonio no conoce el futuro. ¿Lo puede conjeturar? Sí. ¿Con mucha mayor precisión que el ser humano? Sí, porque su inteligencia es mucho más alta. Como esto que decíamos, el niño chiquito que va caminando por un área mojada se va a caer, el demonio lo puede conjeturar como de una manera más inmediata y mucho más precisa. Esta sería la técnica que el chamuco usa con los que practican la adivinación y espiritismo. Es que me dijo cosas que están pasando. Bueno, eso sí puede conocerlo de manera inmediata. Cosas que pasaron también lo puede conocer. Cosas que pasarán lo puede conjeturar. Por poner un ejemplo, si quieren muy burdo, el chamuco sabe que tal persona tiene el músculo papilar que está en una válvula del corazón, lo tiene enfermo y es inminente que se realice un coágulo y la persona muera de muerte súbita. Eso lo puede conjeturar el demonio con mucha claridad. Y entonces decirle a un familiar, tu tío fulano va a morir muy pronto y de manera súbita. Pues sí, sí lo puede conjeturar, pero eso no significa que conozca el futuro. Eso no es lo mismo. Conjetura, como también nosotros conjeturamos. Ok, entonces estas potencias operativas, inteligencia, voluntad, eh, crean hábitos, pueden crear hábitos, hábito en el sentido filosófico, que sería lo que mencionamos a continuación. Un hábito es una cualidad estable, entre comillas le digo costumbre para que lo entendamos de forma como más inmediata, pero es una cualidad inestable en el alma, lo que crea, por ejemplo, la virtud o el vicio. Porque, ¿cuál es la definición de virtud? Hábito operativo bueno. Definición de vicio, hábito operativo malo. Ambos crean hábito. ¿Dónde? En el alma. ¿En qué sentido? Operativo, que se realiza. Entonces hay una modificación en el alma, en la virtud o en el vicio, pero en la virtud para el bien, en el vicio para el mal. ¿Por qué la virtud se dice que es un hábito operativo bueno? Porque se crea en uno y otro caso con la repetición de actos. En la virtud, repetición de actos buenos. ¿Por qué se le llama actos buenos? Porque son buenos en sí mismo y porque hacen bueno al que lo hace. Lo hacen ser mejor persona. ¿Por qué los vicios se llaman hábitos operativos malos? Porque el acto es malo en sí mismo y porque hacen malo al que lo realiza. Estaba viendo el video de alguna comediante que me salió ahí en el Facebook, y ella dice, es que yo no pienso que la mentira sea mala. Mala es cuando deja consecuencias en la gente. Pues no, la mentira siempre es mala porque atenta contra la verdad. Es mala en sí misma, el que yo diga una mentira es mala, y hace malo al que lo hace. Lo hace peor persona. Entonces no podemos dejar al arbitrio del subjetivismo. No, pues yo siento que no es tan malo. Yo siento que no, no es lo que tú sientas. ¿Por qué? Porque este es un hábito que modifica el alma. Quien se habitúa a mentir, él mismo no puede exigir a otro que viva en la verdad. ¿Cómo le haces? Si yo mismo no soy veraz, no busco, no defiendo, no lucho por la verdad. ¿Se entiende? Entonces, los hábitos son cualidades estables por las que el sujeto está bien o mal dispuesto según le conviene a la misma naturaleza, como los hábitos entitativos, que podría ser salud o enfermedad, o le conviene a su obrar y a su fin un hábito operativo, bueno si es virtud, malo si es vicio. Entonces, los hábitos tienen razón de bien o de mal. Y entonces, hablando de una inclinación o disposición, la disposición es menos arraigada que un hábito, pero tiende hacia él. ¿Cómo se fija? Con repetición de actos, ya dijimos. Entonces, fíjense, en realidad la vida no es tan compleja, nosotros somos los que la hacemos compleja. Tengo este vicio, la pereza, bueno, uno que yo tuve mucho, muy arraigado, la impuntualidad. Así, arraigadísimo, impuntualidad. ¿Es un hábito operativo malo? Sí. ¿Cómo llegué a eso? Repitiendo actos impuntuales, mucho, muy impuntual, muy impuntual, muy impuntual, muy impuntual.
Entonces, ¿cuál es el antídoto? Bueno, a este vicio, ¿cuál virtud le es contraria? Pues la puntualidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertirme en alguien puntual? Repetir actos buenos de ser puntual. Al principio, cuando yo era descaradamente impuntual, que de repente todavía me sale, cuando yo era descaradamente impuntual, me implicaba un esfuerzo grandísimo el ser puntual. Por ejemplo, aquí decimos, es que tengo un compromiso en tal lugar a una cena a las 8 de la noche. Primer pensamiento, decimos que mucho en México, pero yo no sé si en otras partes de Hispanoamérica también. ¿Quién va a llegar a las 8 a la cena? Nadie. Entonces, son las 8. Ay, es buen momento para empezar a arreglarme. Eso significa que si bien me va, voy a llegar a las 9 al compromiso de las 8. Y es un atentado contra la verdad de entrada. Es una falta de respeto a Dios en primer lugar y luego al prójimo. ¿Eh? Entonces, como ya tenemos la costumbre, el arraigo, el hábito de, al cabo nadie llega temprano, yo llego a la hora que sea, el empezar a esforzarme por la puntualidad me va a saber a que me estoy forzando. Casi, casi que va contra mi naturaleza y me ofende. Así sabe al principio. Repito, 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 los actos buenos, la puntualidad en este caso, va creando hábito y entonces se arraiga lo que se llama virtud. Hay algunos vicios en los que estemos tan arraigados que aunque hayamos alcanzado la virtud como meta de la puntualidad en este caso, si me descuido, es muy fácil que yo vuelva al vicio que es contrario. Y en eso consiste lo aterrizado de la vida espiritual. Padre, es que no me dan ganas de orar. Ok, las tripas no son las que mandan, inteligencia y voluntad. ¿Qué tienes que hacer si no tienes ganas de orar? Orar. ¿Cómo? Así sin ganas. Y luego, pues vas a crear un hábito y luego, independientemente de tengas ganas o no, vas a tener la necesidad de seguir orando porque es lo que te daba un punto de referencia en tu vida. Padre, es que soy muy explosivo, muy colérico. ¿Qué tengo que hacer? Templarte. O sea, pues no explotar a la brava porque te vino de las entrañas y aprender a callarte primero, es lo primero, porque sí, generalmente quienes somos coléricos escupimos a la primera lo que pensamos, no nos importa ser hirientes o más bien preferimos ser hirientes para que esto cale en los demás. Entonces lo primero que tengo que hacer es cerrar la boca. Iba a decir más feo, pero hocico se oye muy mal. Entonces cerrar. Por dentro las entrañas van a seguir hirviendo las primeras 20, 40, 100, 200 veces las que sean. Pero cerrando la boca, luego pienso racionalmente, a ver, si gritas, si ofendes, si esto vas a arreglar algo, no. Entonces tranquilízate. Aparte, esto que pasó no necesariamente era algo contra ti, para dañarte a ti, para ofenderte a ti. Entonces, tengo que ordenar de las ideas irracionales a las ideas racionales y de poco a poco las tripas se van a ir moderando porque ya hay un trasfondo racional. Pero esto empezó con cerrar la boca. Pensamos que es al revés, que hasta que me salga de las tripas es una cosa sincera y si de lo que me sale de las tripas es gritar, pues grito y que se aguanten los demás. No es así, ni debe ser así. Entonces, a todo vicio le debo yo discernir cuál es el hábito contrario y ese hábito contrario repetir, 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 repetir y así es como crea el hábito. Entonces, los hábitos operativos se pueden distinguir según las potencias que perfeccionan. Aquí estamos hablando de las virtudes, por ejemplo, las que perfeccionan la inteligencia, pues puede ser la ciencia y la prudencia. La que perfecciona la voluntad, pues la justicia. La que perfecciona el apetito sensible en cuanto a regido por inteligencia y voluntad, pues fortaleza y templanza. También según su origen, naturales, si son adquiridos, un arte, la práctica de la sinceridad, sobrenaturales, si son infundidos por Dios, como las virtudes teologales o las morales impulsas. Y bueno, para ir terminando, la relación. La relación es el accidente cuya naturaleza consiste en referencia u ordenación de una sustancia a otra, de un ser a otro
o un ser respecto a otro. Esa es relación. La esencia, su esencia no es ser en sí, sino ser hacia o ser respecto a. Por eso decía, no es ese in, ser en sí mismo, sino ese a, ser en relación hacia o ser hacia. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una relación real? El sujeto, en donde acontece la relación. El término es el sujeto con el que se relaciona para que esta relación exista. El fundamento, que es esta relación en la sustancia, y la relación misma. Hablando de filiación, otra vez. Filiación, filios. ¿Quién es hijo? La filiación es el ser hijo. ¿Quién? Yo soy hijo. Entonces, yo soy hijo respecto a qué? A que tengo unos padres. Entonces, el término de mi filiación son los padres. El fundamento es esta relación que yo tengo en cuanto a hijo con mi padre y la relación en sí misma que se llama filiación. Si lo volteamos, todos somos hijos, eso de entrada. Todo ser humano participa de la filiación. No hay ser humano que no sea hijo, aunque ahorita con el transhumanismo se pretende hacer humanos sin padres, por lo tanto que no sean hijos, creados en laboratorio, es una aberración total, ¿no? Entonces, bueno, todos somos hijos, pero nosotros somos padres. Entonces, padre se le llama padre en cuanto que tiene hijo. Entonces, en la relación paternidad, el sujeto, ¿quién es? El padre. ¿Quién es el término? El hijo. Ahí, si no hay hijo, pues no hay padre, no puedo ser llamado padre si no hay hijos. El fundamento es esto que me dio a mí mi capacidad de generar hijos. Ese es el fundamento de la relación, el que yo pueda tener un hijo, producir un hijo, y eso sea por generación, primero en orden natural con la procreación, luego en el orden más espiritual, bueno, material por la procreación y luego más espiritual por la educación, me hacen ser padre, la generación. Y luego ya la relación misma que se llama paternidad. Estos términos son muy importantes, por ejemplo, en teología, al hablar de la Trinidad o en la Cristología, ¿cuál es la relación entre las personas de la Trinidad? ¿Y por qué se habla de esta relación? Bien. Entonces, la importancia de esta categoría de la relación. Todos los seres constituyen, según su grado de perfección, un grado de perfección, un orden jerárquico. En el ámbito del conocimiento, la función de las relaciones es también determinante. La relación es uno de los fundamentos de la bondad que los hombres alcanzan en su obrar. Este deber que se tiene de respeto a la autoridad, el respeto a Dios, etc. Tipos de relaciones reales, relación según la dependencia del ser, como el hijo es hijo porque tiene un padre, el padre es padre porque tiene un hijo. Relación basada en la acción-pasión, también entra aquí paternidad, filiación, gobierno, subordinación. Alguien es el que gobierna, otro es el que obedece. Relaciones según conveniencia o disconveniencia, cantidad, una medida sirve para las otras. Por ejemplo, estaba viendo el por qué en Estados Unidos se usa este sistema inglés y no el decimal, que el inglés es muy complejo. Pues porque traían una medida que nunca llegó, ¿verdad? Porque fueron asaltados por los piratas y dijeron, bueno, nos quedamos con este sistema y hasta la fecha. Entonces, que es muy complejo, no hay una proporcionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, de pulgada, pie, yarda, milla, no hay una estable proporción de una medida a otra. Pues bueno, pero aún así, en la relación basada en conveniencia o disconveniencia, hemos acordado que esta medida es un metro y entonces, o vamos a ver, esta medida es un kilo y luego se tuvieron que calibrar todas las básculas del mundo de alguna manera con aquel kilo universal que los que estudiamos física desde el siglo pasado, en las clases de la escuela nos decían que un kilogramo es un litro de agua, un decímetro cúbico de agua a nivel del mar. Pues ya no es esa la medida. Ya para un kilo hay una esfera hecha de no sé qué sustancia que tiene tanto de diámetro y exactamente es el peso de un kilo, porque el agua, un decímetro cúbico de agua podía modificarse por la temperatura, por la presión atmosférica, por no sé qué tanto, por tantas cosas,
Y esta nueva sustancia que definió el kilogramo, pues es una esfera que tiene, incluso le miden la cantidad de átomos que tiene de esa sustancia que no recuerdo cuál es. Ese es igual a 1 kilo como regla universal. Ah, bueno, pero incluso eso es en relación a otro, o todo lo otro en relación a eso. Punto de referencia. Y las relaciones trascendentales, que es una ordenación de una sustancia a otra o de un accidente a otro, incluida en la esencia de algo, como por ejemplo acto, potencia, materia, forma, que ya en su momento las vamos a estudiar. También se habla de las relaciones de razón, es cuando la inteligencia relaciona entre sí cosas que no necesariamente guardan una relación real. Y esto acontece mucho en la lógica. Por ejemplo, todos los atletas son fuertes, Juan es atleta, por lo tanto Juan es fuerte. Pues no hay una relación real entre Juan y todos los atletas del mundo. Pero la inteligencia es capaz de captar esta relación de razón y por eso podemos hacer los silogismos y sacar las conclusiones. Entonces, las relaciones de razón son relaciones entre conceptos. Se habla, por ejemplo, de la relación de identidad consigo mismo. Yo soy yo, pues no es una relación verdadera, real, perdón, sí verdadera, pero no está en la realidad porque pues de los yo nomás hay uno, yo. Entonces, no sé, uno puede decir, ahora sí me parezco a mí porque reaccioné como reaccionaba siempre toda la vida. Pues yo me parezco a mí, no es una relación real porque pues yo soy yo y no me puedo parecer a mí porque si yo soy este o me da parálisis facial y ando con la boca para un lado, pues yo sigo siendo yo. Entonces, pero podemos aún así hacer esta relación de identidad consigo mismo. Nada que ver con la autopercepción de la ideología de género, que se despega totalmente de la realidad. Relaciones con extremos irreales, por ejemplo, el ente y la nada. Ayer me preguntó mi sobrinita de 11 años, ¿el universo es infinito? Le dije no, el universo no puede ser infinito, infinito solo es Dios. Entonces, ¿hay un momento donde se acaba el universo? Sí. ¿Y qué hay más de allá de así? Aquí está el borde, esta es la última partícula del universo, es esta. ¿Qué hay más allá? Nada. Y decía así con cierto conflicto mi sobrinita, ¿pero qué es la nada, tío? Eso, la nada. Entonces, este tipo de relación de razón entre extremos que uno puede ser real y otro no, es como por ejemplo la relación entre algo y la nada. El universo material termina, sí tiene que terminar. Si aceptamos la teoría del Big Bang, hubo una gran explosión. Entonces estaba esta primera partícula totipotencial, explota, se va expandiendo hasta el momento actual. Entonces, si hay una expansión y pudiésemos delimitar una frontera, más allá de esta frontera no hay nada. Y eso significa que tampoco habría ni tiempo ni espacio. Pues bueno, es parte de esta elaboración filosófica que también tiene que estar presente en las ciencias. Otra relación entre extremos y reales, por ejemplo, dos cosas futuras entre sí. La mujer que tiene esta capacidad de previsión también muy desarrollada. Y si esto y esto y esto y esto, pero también puede pasar esto y esto y esto y esto, pues ni esto ni esto están en la realidad. Conviene hacer ese ejercicio si se hace de manera sana y ordenada. Pero hay que tener cuidado que luego no los entes irreales o las realidades o situaciones irreales porque no han acontecido, no me condicionen en lo que sí está sucediendo del aquí y el ahora. Y la relación de razón a las que corresponde una relación real, bueno, esa de sentido contrario, no tiene gran trascendencia. Entonces, con eso terminamos el contenido de hoy de los predicamentos. Respondo las preguntas. Hablando del hombre, ¿la forma es el alma? Sí. Ya cuando veamos materia y forma, veamos que la materia es el cuerpo y la forma es el alma. Se dice, el alma informa al cuerpo, no que le da información, sino que le da forma, ¿no? Esa hace que yo sea yo. Y por eso no solo el cuerpo es masculino o femenino, sino el alma también. Es la masculinidad o feminidad del alma la que determina la masculinidad o feminidad del cuerpo también.
¿El pecado puede ser un ente? No, estrictamente, porque es un acto y entonces es como tal un accidente, ni siquiera podemos hablar de una sustancia. Puede haber un acto pecaminoso, así como no puede haber color y textura en algo que no sea una dimensión material, tampoco puede haber un pecado en lo que no sea un acto humano. Entonces decimos pecado en cuanto a acto humano pecaminoso o virtuoso. Ahora, San Pablo sí habla del pecado, otorgándole en el discurso como cierta identidad entitativa, como si fuera un alguien que decide, no soy yo, sino la fuerza del pecado que habita en mí. Pero esto no significa que se trate del pecado como alguien que yo traigo montado en mis hombros y es el que decide por mí, ¿no? Incluso el demonio no puede hacer que yo peque. El demonio me puede tentar ofreciéndome la tentación. Las tentaciones demoníacas son más intensas, desproporcionadas, inusitadas y no sé qué tanto. Pero es tentación y hasta ahí puede el demonio. En el momento en que yo acepto la tentación, se convierte en un acto mío, ya no del demonio, acto mío, ya no tentación del demonio, sino pecado mío. Por eso yo no puedo decir, es que caí en este pecado, padre, en la confesión. Es que el demonio, ¿y tú qué le haces caso? El demonio no puede obrar tu pecar, puede proponerlo intensísimamente. Soy yo quien cede o no cede. Y al momento que cedo, es un acto mío e imputable solamente a mí. Imputable a él en cuanto a lo pudo haber propuesto, sí, pero solo como propuesta. El acto en sí mismo es de quien lo realiza. Por eso a veces hay gente que puede llegar a la confesión, ¿verdad? Padre, es que no puedo comulgar. ¿Por qué? Porque mi hijo está en adulterio. A ver, y tú le estás soliviantando el adulterio, tú se lo propusiste, tú le dijiste, no. Ah, no, pues el acto es de cada uno. No hagas nada que coopere con este acto pecaminoso. Pero el acto pecaminoso no es tuyo, es de él, este acto pecaminoso en particular. También una cosa muy rara que me ha pasado un par de veces, pero ya luego me enteré con otras personas que sí pasa. Gente, un caso particular, una señora acompaña a otra mujer que está moribunda. La mujer moribunda quiere desahogar su conciencia y pues ya estaba al borde y el sacerdote no llegaba y le dice a esta amiga que la acompañaba, es que quiero decir mis pecados antes de morir. ¿Se podría hacer eso? No es indispensable. Se podría hacer si la persona le provoca mucha angustia y quiere decirlo. Y yo le ayudo, en caso de que no sea sacerdote, le ayudo a que le pida perdón al Señor y un acto de contrición perfecta le puede dar la salvación. Pero esta señora que escuchó los pecados de la otra señora, vino y quería en confesión decirme aquellos pecados. Y dijo, es que le vengo a entregar unos pecados. Ah, caray, ¿me vienes a entregar unos pecados de quién? Y ya me platica la situación de esta señora que se estaba muriendo. No, 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 eso no se hace. Primero, tú no puedes confesar a nombre de otra persona. Y luego tú no puedes confesar porque no eres sacerdote. Entonces tú no tienes que entregar nada a nadie sino al Señor. Si tienes dudas o preguntas de aquello que dijiste y la señora murió, pues pregúntame, pero no es que tú me vas a entregar los pecados de otra persona, eso no se hace. No, no, no tiene ni sentido ni lógica, pero alguien inventó eso y hay personas que creen que así se debe hacer. Pues no, no es así. Entonces, ¿el pecado es un ente? No. Hablando de potencias operativas, para los que dicen que un feto es un ser humano en potencia, sería correcta la forma de corregir ese error diciendo que lo que está en potencia son las capacidades operativas, podríamos decir, pero su sustancia humana ya está en acto. Entonces es un acto completo del ser humano, ya no es una mera potencia. Pero incluso puede que las potencias no se realicen, como sería, vamos a suponer, el feto, bueno, el recién nacido, que no tiene la voluntad y la inteligencia desarrolladas, ya nacido, de un mes, de 2 meses. Incluso, no sé, nos puede parecer tan tierno que acercar la mano a un bebé recién nacido y nos agarre, es un reflejo, no es un acto libre.
A nosotros nos da mucha ternura. ¡Ay, me está agarrando de la mano! No, te está agarrando, está reaccionando en un reflejo que tiene, como el reflejo de succión también en el recién nacido. No es necesariamente que tenga hambre, sino que parte de lo que Dios ha inscrito en la naturaleza humana para la supervivencia es el reflejo de succión. Entonces, no significa necesariamente que tenga hambre, como el que sonría también es un reflejo, porque las primeras 3 semanas el bebé no ve, capta luz, pero no ve. Tienen que ir madurando sus células porque estaba en oscuridad toda su existencia antes del parto. Entonces, me está sonriendo, no te está sonriendo, es un reflejo, pero nos da mucha ternura. Está bien que nos dé ternura, pero él tiene todavía en potencia su inteligencia y su voluntad desarrollándose a una velocidad increíble, pero aunque no lo tenga en acto aquella inteligencia y voluntad, ya es el ser humano. Lo mismo podríamos decir con alguien que está inconsciente o en estado vegetativo, no las tiene actualmente en función las potencias, probablemente nunca las tenga, pero eso no hace que su sustancia ser humano sea modificada como tal. Esto sigue siendo valioso y digno de ser amado, definitivamente. Un ser humano en formación está en capacidad de nacer para la vida, bueno, va por ese lado. El cuerpo pasa a diferentes estados, ¿cuáles son? No sé a qué te refieres, pero puede ser el estado del crecimiento o no, no sé si puedes precisar aún más la pregunta, pero no sé a qué te refieres. En el momento que el alma se separa del cuerpo, pues pasa a ser cadáver, ya no es cuerpo humano como tal, porque no tiene incluso sus funciones, sino ahora se le llama cadáver. ¿Y qué significa cadáver etimológicamente? Carne de gusanos. Así de feo como se oye, pero sí cierto. Cadáver significa carne de gusanos. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Terminamos por ahora. Mi libro se me quedó en otro lado, pero entiendo que sigue lo de acto y potencia, ¿verdad? Acto y potencia, entonces ese, con el favor de Dios, será el capítulo que veamos la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Bien, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.